Noches, alumnos. Buenas noches, profesora. Buenas noches, un Buenas noches, gusto. profesora. Buenas noches, ojalá estén bien. Hace mucho frío, así que vamos a tratar de... Mire, hoy día nos toca, voy a compartir con ustedes, Buenas noches, es, profesora. buenas noches, voy a compartir con ustedes la clase de hoy, que es del texto, no sé si lo están viendo, No se ve nada aún, profesora. Ahí ya, apareció. ¿sí? Ok. Ahí. Ahí. El título dice Much More a Piece of Paper. ¿Ese? ¿Lo ven? Sí, profesora, ¿Ven se el? ve Sí, Sí, bien. sí dice eso. sí, ok, Poco bien. chica la letra. Sí, lo voy a agrandar, sí. A mí también me cuesta, vamos a ponerlo en número 14, ahí sí. Bueno, esto es del libro. ¿Ya? ¿Qué hice yo? Lo puse así, lo traduje para que ustedes pudieran, para que podamos juntos hacer la tarea, ¿ya? Esto tiene que ver con right, los derechos de un trabajador. Right and Fight se llama la unidad, ¿ya? Que es la número 4. La vamos a ver después para que la comparemos, pero ustedes ya la tienen, es del libro, ¿ya? Bueno, el título dice much, mucho, que significa, es igual que en español, much more a piece of paper, más que un pedazo de papel. ¿A qué se refiere? El contrato de trabajo, el que uno tiene, ¿no es cierto? El contrato de trabajo con el cual uno es como ley, ¿no es cierto? Es la obligación del empleador hacerte un contrato. A veces se demora por la parte legal, etcétera, ¿ya? Pero es mucho más que un papel. Ese es el título de esta unidad, ¿ya? ¿Y qué palabras vienen a incluirse? Agreement, que significa acuerdo, ¿ya? ¿Qué significa? Esta palabra agreement es si yo concuerdo contigo en alguna actividad. Y para que eso resulte, yo lo pongo a través de un contrato. En inglés es contract. Se escribe igual que en español, sin la O al final. Después, term of conditions, términos y condiciones. Yo traduje todo, ¿ah? La prueba no sale, o sea, en la guía no sale, pero yo lo puse en español para que pudieran ustedes estudiar. Después dice rate of pay. Rate of pay es la cantidad de dinero que me van a tener que pagar a mí en, en este trabajo, en este contrato, ¿ya? Lo que tiene que ir bien clarito, eso es rate of pay, o sea, la cantidad específica de dinero la cual yo voy a recibir. Después, term of conditions, términos y condiciones, ¿ya? Eso también tiene que venir en el contrato. Otra cosa que tiene que venir en el contrato es fecha de inicio, starting date, ¿ya? La fecha de inicio. Después, holidays entitlement, derecho a vacaciones. Eso, ¿no es cierto?, también tiene que venir en el contrato de trabajo. Bueno, ahí están los 5, ¿no es cierto?, que son de alguna manera que vienen en el texto número 5, que es el que vamos a ver después, que es del libro. ¿Qué vocabulario trae este texto, esta unidad? Es el verbo agree, que arriba está como agreement, que es acuerdo, pero la palabra agree es concordar. Por ejemplo, I agree with you. Yo concuerdo contigo en this point, en este punto.
I agree with my teacher. Yo concuerdo con mi profesora con tal y tal conocimiento, etcétera. ¿Ya? Agree entonces es concordar, ¿ya? Eso en el fondo, estar de acuerdo. Si yo digo I agree, digo yo concuerdo contigo en esto. Si yo digo ella concuerda, she agrees. Acuérdense que yo le tengo que agregar una S cuando hablo de ella, ¿ya? Voy a agrandar un poquito la letra. Ay, porque todavía está en 12. Ahí, en 14 queda mucho mejor. Bueno, entonces, les repito, este verbo agree, que es concordar y que aparece mucho en el texto, y agrees, yo lo puse en tercera persona. ¿Por qué? Porque yo cuando lo conjugo, yo digo, yo concuerdo, tú concuerdas, él concuerda, y ahí el verbo, ¿no es cierto?, en inglés lleva una S. Por lo tanto, el presente de ese verbo es agree y agrees, según la conjugación, ¿no es cierto? Después dice, look, I look, yo observo. Si yo digo ella observa, yo digo she looks. Él no observa, he looks. Él, ¿no es cierto? Pero cuando hablo de, a ver, aquí queda un poco desordenado. Ahí. Ahí, ¿no es cierto? Le agrego la S cuando hablo de él o ella. O cuando hablo de un animalito. Por ejemplo, si yo veo que hay un gatito que está mirando por la ventana, yo digo, the cat looks through the window, mira a través de la ventana. It looks, ¿ya? No se olviden, he, she, it se llaman tercera persona, porque están en el tercer lugar de la conjugación, ¿ya? Bueno, después viene commit, que es cometer, actuar, commit. La tercera persona, commits, ahí le agrego la S. Si yo digo enter, que está en el computador, ¿no es cierto? En el computador está la palabra enter, que significa ingresar, ¿ya? Yo ingreso, él ingresa, pero cuando digo ella enters, y ahí le agrego la S. Y así sucesivamente. Yo aquí, a donde dice presente, tengo todos los verbos que están en el texto. ¿Qué tengo que hacer? Colocar, ¿verdad? El verbo con la S cuando corresponde, ¿ya? Entonces, follow significa seguir, seguir a alguien, ¿ah? Seguir a alguien. Claro, obviamente en la tercera persona yo le agrego una S, ¿ya? Y así sucesivamente. Follow, seguir. I follow, yo sigo, por ejemplo, yo sigo una religión. I follow a religion. Ella sigue, por ejemplo, un fans. She follows. Ahí en la tercera persona yo agrego la S. ¿Ya? Ok. Bueno, eso es para que no se nos olvide. Pero, ¿qué ocurre cuando yo digo en pasado? ¿Ya? Yo les hablé de los verbos regulares y los irregulares. ¿Ya? Si yo digo en presente agree, agrees, en el pasado digo agreed. O sea, le agregué en este caso una D, ¿ya? Porque este verbo termina con una E, así que solamente le coloco la D y queda, ¿no es cierto?, el verbo en pasado. Ahí diría, yo concordé con mi amiga a ir a, no sé, a la cafetería. I agreed. Si yo digo en tercera persona, lo digo igual. Aquí no hay diferencia. Toda la conjugación, todo el verbo, ¿no es cierto? Para cualquier persona va a ser agreed, ¿ya? Que significa concordé o estuve de acuerdo también. Después el verbo observar, look, looks, ¿no es cierto? Si yo quiero decir, ella observó eh, a sus amigos en la clase, look it, le agregué una E y una D.
Ellos observaron, they looked, y para todos va a ser ed. No va a haber tercera persona como en el presente, ¿verdad? Después commit, committed, ¿ya? Así se escribe el pasado del verbo cometer, actuar. El verbo enter, entered, ahí sería el pasado. Follow, followed. Refuse, rechazar significa refuse, negarse, ¿ya? Eso es refuse. En la tercera persona, ¿no es cierto? Yo coloco la S, refuses, pero en el pasado, no. En el pasado solamente te coloco la E ahí. Ok. Después el verbo dormir, sleep, la tercera persona, sleeps, y el pasado, ¿no es cierto? Es, desde acá, espérense, a ver, aquí hubo un problema, claro, desde acá, ahí, ya. Entonces, estos verbos, como les digo, van a llevar la S en la tercera persona, ¿no? ¿No es cierto? En los verbos regulares, que son, están acá, voy a borrar este, ahí. Ok. Verbos, ¿no es cierto? En el pasado llevan una ed. Si yo digo, por ejemplo, decidir, decided, offer, ofrecer, offered, die, died, arrest, arrested, work, worked, y así sucesivamente. Pero, ¿qué ocurre con los verbos irregulares? Verbo irregular significa que se escribe distinto, ¿ya? Imagínense el verbo tener, have, que significa yo tengo, I have, pero de posesión, por ejemplo, I have a yellow car, tengo un auto amarillo, I have. Pero si yo voy a decir, ella tiene un auto amarillo, she has. O sea, la tercera persona también cambia. No es llegar y agregarle una S como los verbos regulares. Estos cambian, ¿ya? Entonces, she has va a ser la tercera persona. Y el pasado, had. Aquí ya no puedo agregarle una E ni una D. El pasado es had, del verbo tener. O sea, ahí diría, yo tuve, yo tuve un auto amarillo, ¿ya? Ese es el pasado del verbo tener. Más abajo lo vamos a conjugar. Otro verbo irregular es el verbo to be, que yo digo I am, you are, y en la tercera persona digo she is. Ahí se escriben todos distintos. Y el pasado es was, yo era, was, o tú eras, you were. Ellos eran, they were. Hay para plurales y para singulares. Para la tercera persona va a ser was, ella era, ¿cierto? Ellos eran para el plural. Después, el verbo do, que existe como verbo también el do. Do significa hacer, pero hacer cosas manuales. I do the homework, yo hago la tarea. I do the dishes, yo hago lo lavado de los platos. I do the cleaning, yo hago el aseo. I do the clean, ¿no es cierto? I do, etcétera. Yo hago. Ella hace, she does. Se escribe igual como en el interrogativo. Y en el pasado, ella hizo la tarea. Ellos, por ejemplo, they did the homework. Aquí hay un solo pasado, es did, para todos. ¿Ya? Bueno, estos verbos se llaman irregulares porque se escriben distinto. Ahí yo tengo que estar mirando
el diccionario, etcétera, para poder construirlo. Yo envío una carta, I sent a letter, una carta. Pero si yo digo yo envié una carta, I sent, miren, cambió la D por una T. Yo envié. Estos verbos son menos mal, y se estudian aparte, porque en realidad, como les digo, se escriben distinto. I drink, yo bebo. I drank, yo bebí. ¿Ya? Así se escribe. Sen. Eso es, ¿no es cierto? En el presente, más abajo lo vamos a ver cómo funciona. Y este sería, ahí vamos ordenando el pasado. El verbo beber, drink, en la tercera persona, drinks. En el pasado es drank, para todos. ¿Ya? Después viene el verbo conducir, drive, la tercera persona drives, y el pasado drove. Yo conduje un camión. I drove a car, a truck. Truck es camión. ¿Ya? El verbo comer, eat. Y se dice comer, eat. Ella come, eats. Pero cuando quiero decir ella comió, es ate. Se escribe totalmente distinto. Mantiene una relación, mantiene por así decirlo, un parecido, ¿ya? Entonces, cuando quiero componer palabras como estas, yo tengo que estar mirando, ¿no es cierto?, el apunte. La mayoría de las veces las pruebas te colocan en el paréntesis el verbo en pasado o en presente, cosa que tú lo puedas aplicar, ¿ya? Entonces yo aquí al ladito voy a ir colocando lo que significa. Por ejemplo, did, hice, hice las tareas, hice, de hacer, sent, envié, envié un documento, por ejemplo, drank, bebí leche en la mañana, bebí, eso es pasado. Drove, conduje en pasado, ¿no es cierto? Conduje. Ay, quedó acá otra vez. Eso, ahí. Profe, ¿y el de was, were, queda así nomás? Were, Claro, was para cuando estoy hablando de una persona y was, were cuando hablo de muchos. Pero sigue siendo era, estaba, fui, ¿no es cierto? Si yo digo I was a student, yo era una alumna. was, were, Claro, was, cuando were, hablo de yo, exacto. Y where, cuando yo hablo de hartas personas, ellos fueron alumnos, they were a student, o we were a student, we cuando digo nosotros, ¿no es cierto? we, Eso llevan were, ¿ya? were, Ese es el verbo, claro, el verbo to be. Yo por eso lo puse aquí el presente y aquí el pasado. Y aquí al ladito les voy a colocar lo que significa, ¿ya? La traducción. Entonces, was, para was sería, was, claro, eso es era, ¿no es cierto? Yo era alumna del quinto básico, por ejemplo, si yo quiero explicar algo. Y en were, ¿no es cierto? Cuando hablo de plural, eran, cuando digo eran ellos alumnos del cuarto, eran. Así que ahí, ese es el famoso pasado, ¿ya? Para que ustedes vean. Ahí los puse porque el verbo to be tiene tres, ¿no? Yo soy, us- tú eras, él es, ¿cierto? Y el pasado was o were, ¿ya?
en este caso. Ahí sí. Entonces así ustedes van a tener el orden. Aquí puse presente, todas estas filas de presente y todas estas filas de pasado. ¿Ya? Conduje y aquí es comí. Ate. Comí con acento, ¿se fijan? Todos los pasados llevan acento. Conduje también lleva acento. Conduje. Entonces, todo esto es cuando yo hablo en pasado, los que van aquí. Ahora yo los voy a colocar en oraciones para que ustedes se vayan dando cuenta. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, el verbo trabajar, to work, trabajar. I work, yo trabajo. Pero si quiero decir yo trabajé en esa fábrica, I worked, yo trabajé. ¿Se fijan? You work, tú trabajas. Pero si quiero decir no, tú trabajaste. You worked. He works, ahí lleva ese. Él trabaja 8 horas, por ejemplo. He works 8 hours. Y después digo, no, él trabajaba 8 horas. He worked. Ahí lo pongo en pasado. She works. Ella trabaja. Y quiero decir, ella trabajaba. She worked. Ahí está en pasado. It works, cuando hablo de un animalito, ¿verdad? It worked. Después digo, we work. Nosotros trabajamos. We worked. Nosotros trabajábamos ahí. ¿Ya? Esto es con acento, acuérdense. Trabajé. Ya, voy a colocar aquí la traducción. Trabajé. Tú trabajaste. Él trabajó. ¿Cierto? Ay, trabajó. Todos llevan acento cuando es pasado. Aquí está el verbo tener, ¿ya? El que yo le hablaba. Este es irregular, ¿ya? Yo digo, I have, yo tengo. Pero si quiero decir en pasado, yo tenía, yo tuve. Por ejemplo, I have an apartment. Yo tuve un apartamento. Yo tengo un apartamento. I have a flat, un departamento. Y quiero decir, no, yo tuve un departamento. I had a flat. Entonces aquí es yo tengo y acá es yo tuve, ¿ya? You have, tú tienes. You have 3 children. Tienes 3 niños. You had 2 nephews. Tú tuviste 2 sobrinos, por ejemplo, ¿ya? En la tercera persona, él tiene, he has, y aquí cambia la tercera persona. ¿Se fijan? En la tercera persona ya no es solo colocarle la S, aquí cambia toda la palabra, es has. Por eso se llama este verbo irregular, se estudia distinto, ¿ya? Entonces, aquí yo voy a colocarles la traducción para que ustedes puedan estudiar bien. Aquí donde dice, él tiene. Él tuvo, por ejemplo, él tiene un camión. Él tuvo un camión pasado, ¿ya? Él tiene, él tuvo. She has, ella tiene. She had, ella tuvo. It has, el perrito, por ejemplo, tiene 2 orejas. Imagínate que haya sufrido una enfermedad. It had, él tenía su orejita buena. It had, ¿ok? Y así tenía, entonces, o tuvo, es el pasado del verbo. Acuérdense que en inglés no tienen todos los pasados que tenemos nosotros, ellos tienen uno solo, ¿ya? Así que yo tengo que ir adaptando la oración.
Si decía tenía, tuvo, ¿entiendes? Nosotros en realidad en castellano podemos decirlo de varias formas. Aquí me quedó el they. Ellos trabajan, ellos trabajaron. Ellos tienen, ellos tuvieron. ¿Te fijas? A ver, voy a ver si lo puedo levantar para que quede todo ordenadito. Ahí parece que quedó bien. Ahí sí. Ahí quedó todo en orden. Y aquí está el otro verbo, observo. I look. Yo observo. I look at. Yo observé. Ahí se los puse todo con traducción. You look. Tú observas. El pasado. You looked. Tú observaste. ¿Se fijan? Aquí, a este es un verbo regular, porque solo que hice le agregué la D en este caso, la ed, y ahí quedó convertido en pasado, porque es un verbo Look at me. regular. Es observar. Cuando yo observo a través de algo, por ejemplo, yo observo a través de la ventana, yo observo a través del microscopio, ¿ya? No es lo mismo que mirar. Mirar es I see, yo veo, ¿ya? Pero look es mirar con atención, ¿se fijan? A través de algo, ¿ya? Esa es la diferencia. Ahora, look se usa para todos, así que voy a mostrarles yo cómo se usa en otros casos, ¿ya? Ahí, ahí. Ok. Aquí les puse una R para que ustedes vean que es un verbo regular, ¿ya? Entonces, si digo he looks con S, él observa, pero si digo he looked, él observó, o sea, lo hizo en tiempo pasado. She looks, ella observa. She looked, ella observó. It look, él, el perrito, observa, ¿verdad? It looked, observó. We look, nosotros observamos. We looked, nosotros, ahí está con acento, ¿no es cierto? Nosotros observábamos. Mm, obser- observábamos. Este con B corto también. Entonces, they look, ellos observan. They look at, ellos observaron. ¿Mm? Ok. Después, el verbo irregular. El mismo de ahí arriba, el verbo beber. Ahí les puse una I y dos R, que significa irregular. Este verbo to drink es beber. Ahí no les puse qué significaba. Beber, ¿ya? Yo digo, yo tomo un vaso de agua. No, en inglés se dice I drink, yo bebo, ¿ya? En I drink, yo bebo. Yo bebí, I drank. Así yo reconozco un verbo irregular. ¿Por qué? Porque se escribe distinto en el pasado. You drink, tú bebes. You drank, tú bebiste. Se va escribiendo igual, sí. Eso tiene de bueno que el pasado siempre se escribe idéntico, igual, con todas las palabras. Si yo digo he drinks, ahí está la S, ¿no es cierto? Él bebe, porque está en presente, por eso lleva la S. Pero si digo él bebió, he drank. She drinks. Ella bebe, lleva una S. Ella bebe. She drank. Ella bebió. It drinks. Cuando me refiero al gatito, por ejemplo, él bebe un vaso de leche. It drinks milk. It drank. Él bebió un vaso de leche. We drink. Nosotros bebemos. We drank. Nosotros bebimos un vaso de leche. ¿Se fijan? They drink. Ellos beben. They drank. Ellos bebieron, porque está en pasado. ¿Cómo reconozco al verbo y cómo puedo yo saber si está en presente o en pasado? Afortunadamente, al final, después de una coma, hay un estado del tiempo y eso me ayuda a mí. Por ejemplo,
Aquí dice en el uno, Lucy, y ahí está el espacio, 2 vasos de agua todos los días, y me ponen en el paréntesis el verbo beber, to drink. Entonces yo digo, Lucy bebe, no puede decir bebió, no, porque ella lo hace todos los días. O sea, ella bebe 2 vasos de agua todos los días. Entonces aquí yo digo, como dice every day, tengo que colocar el verbo en presente. Y voy al texto y ahí dice, ella bebe. She drinks. Entonces ahí donde dice Lucy, coloco drinks con S. Y ahí de alguna manera está correcto. Siempre en las pruebas te van a colocar el verbo en el paréntesis para que tú lo uses, porque en este caso, ¿qué se espera? Que tú aprendas a usar, ¿no es cierto?, en la fórmula. ¿Cómo se hace? ¿Ya? Chuta, se me fue. Ahí, ahí sí. Ahí quedó bien. Entonces dice, Lucy drinks 2 glasses of water every day. Lucy bebe 2 vasos de agua todos los días. Esa es mi pista, ¿ya? Vamos al 2. Mario, 3 tazas de café ayer. Ahí ya no puedo colocarlo en presente, porque tengo que ir, ¿no es cierto?, a la conjugación del pasado. El pasado de beber, drink, es drank, pero Drunk. para todos, claro. Entonces aquí yo pongo Mario drank, bebió 3 tazas de café ayer. ¿Se fijan? Ahí no lleva ese, nada, porque es para todos el drank. Después dice, ya el microscopio durante el eclipse en 1998. Siempre al final de la oración va a estar mi pista. Uy, ¿qué pasó con la profe? ¿Qué le pasó? No sé, parece que se salió o se le fue el internet o algo así. Yo creo que eso pasó, se le fue el internet. Esperemos las 5 minutos más, si no, nos salimos, ¿no? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Qué le había pasado, profe? Uy, se desconectó. No sé qué pasó.
Estábamos en Pensamos lo que se le mejor, se había, desconectó. pensamos que se le había ido el internet. Sí, parecía lo mismo. Está como muy extraño esto, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, Ahí, pues. ahí quedamos, ¿verdad? Sí, profe, ahí mismo. Ok, muy bien. Ya, pues chiquillos, estábamos haciendo la tarea, así que bueno, cosas que pasan. ¿Pasa qué cosa? ¿No? Sí, exacto. Bueno, están viendo el texto, ¿no es cierto? ¿Se ve? Sí, profe, sí se ve. Ya, perfecto. Tuvimos que tener el verbo look, observar. Si es en presente, looks, y si en pasado, looked. Aquí está, observé. Vamos a la oración. Dice, ella observó el microscopio durante el eclipse en 1998. Por lo tanto, look, lo único que tengo que hacer es colocarle la ED. Ella observó el microscopio. ¿Cuál es mi pista? Que dice 1998. Así que ahí yo coloco el verbo en pasado, o sea, le agrego la ED, ¿verdad? Después, en el número 4, dice nosotros, lo voy a poner un poquito más grande. Ahí. Nosotros tenemos clase en una escuela el pasado sábado. Nosotros tenemos o nosotros tuvimos clase el sábado pasado. Vamos al verbo tener. Aquí está el verbo tener. Yo tengo y yo tuve en este caso. ¿Se dan cuenta que así aprendemos español también? ¿Ok? Entonces, si es pasado, uso had. Vamos a ver en la oración. Nosotros tuvimos, así que tengo que colocar had. Nosotros tuvimos clase en la escuela el sábado pasado. Aquí yo hablé de last, esa es mi pista. Eso es pasado. Last Saturday, el pasado sábado, ¿ya? Vamos al número 5. En el número 5 voy a ir agrandando para que lo veamos todo. Dice, un auto azul, pero lo perdió. ¿Por qué dice lo perdió? Porque ahí hay un but, pero, ya, eso me da también otra pista. Él perdió este. Ahí no hay fechas, pero sí tengo que pensar, ¿él tiene el auto azul todavía o no? Él, un auto azul, pero él lo perdió. Ahí está el verbo to have, tener. ¿Pongo has o pongo had? Sam. Exacto. ¿Por qué? Porque es pasado, ¿cierto? Ya no tiene el auto. Él tuvo un auto azul, ¿no es cierto? Ok, vamos al número 6. Dice, ella, 5 niños. Ahora, ahí está el verbo tener. Vamos a ir, ¿no es cierto?, a la conjugación del verbo tener. Ella tiene, she has. Por lo tanto, ella tiene 5 niños ahora. Eso está diciendo, ¿verdad? Ella tiene, she has. Ella no dice ella tuvo 5 niños ahora, no puede ser, porque ahora es mi pista, la palabra ahora, ¿ya? Por eso me tengo que fijar en la oración. Si dice now, es porque significa ahora. Entonces aquí es has, o sea, presente.
Ella tiene 5 niños ahora. Ellos, y ahí está el verbo work, trabajar, work o worked. Ellos 7 horas solamente el pasado lunes. Nuevamente, last Monday me está diciendo que está en pasado porque hoy día es martes. They worked. Ahí le agrego la ed porque estoy hablando en pasado. Ellos trabajaron 7 horas el lunes pasado. Ahí, ¿verdad? Voy a agrandar porque está muy pequeñito. Ahí sí. Bien. Aquí, ¿no es cierto? En estas oraciones nosotros nos vamos dando cuenta. Ahí. Y en el número 8, ella, a ver, ya. Él, dice él, de lunes a jueves, todas las semanas, every week. Él, de lunes a jueves, todas las semanas, el verbo work. Aquí está en presente, chiquillo. Entonces, tengo que colocar works. ¿Por qué? Porque estoy hablando de él. La tercera persona lleva S en el presente. Entonces, aquí le agrego la S a work y queda, él trabaja de lunes a jueves todas las semanas, ¿ya? Entonces estoy hablando en presente. Cuando hablo en pasado, acuérdense, al final de la oración está la pista. Eso me ayuda a entender, ¿no es cierto?, que estoy hablando en pasado. Y aquí yo les doy en el vocabulario todos los que sirven para el pasado. Son poquitos. Ayer, yesterday. Last Monday, el pasado lunes, puedo decir last Tuesday, last Wednesday, miércoles, last jueves, last Thursday, last Friday, el pasado viernes, last Sunday, el pasado domingo, por ejemplo, ¿ya? Last y al ladito un día de la semana. Y eso significa el pasado del día, ¿ya? Last week, la semana pasada. Last year, el año pasado. Estos son los adverbios de tiempo y van al final de las oraciones, ¿ya? Casi siempre después de una coma. Entonces ahí me está diciendo si el verbo está en pasado o en presente. Acá están los del presente. Al final tendría que decir every day, todos los días. Today, hoy significa today. Now significa ahora. O in this moment, en este momento. Y ahí le puse la traducción a todos para que ustedes puedan, ¿no es cierto?, estudiarlo. Recuerden cómo yo localizo el presente y el pasado con estos adverbios que se llaman adverbios de tiempo. ¿Ya? Bueno, nos queda poco. Aquí yo agregué lo que es, como estamos hablando del trabajo, esto que se llama 7 habilidades de la inteligencia artificial. En inglés se pone al revés, Artificial Intelligence, ¿ya? Que no pueden ser reemplazados, y ahí en yet significa todavía, ¿ya? ¿Por qué? Porque por mucho que dicen que la inteligencia artificial va a reemplazar al ser humano, hay cosas que al parecer no son ciertas. Dice aquí, hace tú mismo serás irreemplazable desde el 2026 y más allá. O sea, te están dando un consejo. Número 1, emotional intelligence, la inteligencia emocional. Por mucho, ¿no es cierto?, que esta inteligencia artificial tenga toda la información que tenga, todos los adelantos que tengan, pero ¿cómo va a comprender los sentimientos, por ejemplo? ¿Cómo va a construir la empatía cuando tú, por ejemplo, estás en un trabajo con tus compañeros? ¿Ya? Por mucho que el robot sea perfecto o, los tratamientos o las herramientas que utilice sean perfectos, ¿cómo va a responder frente al cuidado humano? Es difícil, ¿verdad? Entonces,
La inteligencia artificial, ¿qué puede hacer? Ahí dice, intelligent, artificial intelligence can. Can significa puede. Analyze sentiments in text. ¿Qué significa eso? Analizar el sentimiento en el texto, ¿ya? O sea, en lo escrito, en lo que tiene escrito en su cerebro, ¿verdad? Pero solo los humanos pueden feel, sentir what unsaid in a room. Lo que no se dice en una habitación, muchas veces por los gestos, por el cuidado genuino, por la respuesta, uno se da cuenta, ¿no es cierto?, de cómo va esa respuesta, si es una respuesta violenta, si es agresiva, si va con sentimiento, etcétera. Solo los humanos lo pueden resolver. Va a ser muy difícil que la inteligencia artificial pueda lograr esos niveles, ¿verdad? Porque solamente el ser humano puede hacerlo. Después, dice your move, que de alguna manera te da seguridad a ti para salir adelante en el trabajo que tienes. Listen without judging. Escuchar sin juzgar. Chequear qué tipo de compañeros van a hacer la tarea o vas a trabajar en esa empresa, ¿no es cierto? Bueno, número 2, creative problem solving. ¿Cómo sería un problema creativo resuelto? ¿Cómo? ¿La inteligencia artificial podrá generar ideas originales? ¿Podrá resolver complejos problemas o hacer medios únicos? No se puede, ¿verdad? Eso es solamente lo que nosotros podemos hacerlo. Dice, la inteligencia artificial puede generar múltiples soluciones, pero solo los humanos pueden conectar las ideas, los puntos de vista, ¿no es cierto? Los que podrían servir, los que podrían trabajar o los que puedan hacer. Solo ellos pueden hacer, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál será tu movimiento? Flip problems upside down. Claro, nosotros podemos explorar, ¿no es cierto?, ideas estúpidas, por ejemplo, o saltarnos los problemas que de alguna manera no nos sirven. Entonces, eso es un movimiento humano para poder resolver y enfrentar la inteligencia artificial que va a estar presente, ¿verdad? En nuestros trabajos, en nuestro entorno, cuando vayamos a comprar, cuando vayamos a decidir por algo, etcétera. Después dice ethical judgment, justicia ética. Las relaciones humanas, aquí están los dibujitos, el hecho de estrecharle la mano al otro, cuando tú concuerdas con algo, ¿verdad? La visión estratégica, la inteligencia cultural, lo que uno puede entender a través de lo que ha vivido, a través de conocer la cultura de otros países, etcétera, ¿ya? El aprendizaje adaptativo, que eso no lo tiene el cerebro de la inteligencia artificial, lo tiene solamente el ser humano, ¿ya? Bueno, nos quedan 5 minutos de clase solamente, pero esto era para entretenernos un poquito, ¿ya? Y aquí un poquito de materia, que lo vamos a ver la próxima clase porque nos faltó tiempo. ¿Cómo significan, qué es lo que es un sustantivo para ustedes? Son aquellas cosas que yo puedo enumerar, que las puedo ver, que las puedo sentir. Por ejemplo, el color. Yo puedo decir color, color. Pero si le agrego la palabra full, que está aquí, va a quedar colorful. Perdón, le puse una L de más. Ya. Colorful, colorido. ¿Qué significa? Yo digo el color es negro, pero si yo digo es colorido, por ejemplo, el arco iris es colorful. Ya estoy hablando de un objeto que es el arco iris. Y lo que digo del arco iris es colorful. Ya le agregué esa palabra. Si digo home, digo hogar. Pero si digo homeless, le agrego less, significa sin hogar. ¿Se fijan? Si digo self, digo yo mismo. Pero si digo selfish,
le agregué ich. Significa, en ese caso, egoísta. Si digo danger, peligro. Pero si digo dangerous, le agrego ous, significa peligroso. ¿Ya? Bueno, y así sucesivamente. Voy a explicarles esto de a poquitito en la próxima clase. Vamos a volver a ver este texto y vamos a ver el texto que nos da el libro para que lo comparemos, ¿ya? Que este es la unidad número 4 o 5, ya se me olvidó. Pero la unidad 4 o 5 que habla de los contratos, de cómo te comportas en el trabajo, etcétera. Y salen estos verbos que yo le hice conjugar hoy día, ¿ya? Para reconocer el pasado y el presente. Bueno, todo este material se los voy a mandar al WhatsApp del grupo, ¿ya? Para que ustedes lo tengan y la próxima clase lo podamos conversar y ustedes me dicen cuáles son sus dudas, cuáles de las cosas atendieron más, en cuál necesitamos nosotros un repasito, etcétera, ¿ya? Bueno, los dejo, buenas noches. Espero que se hayan entretenido. El inglés no muchas veces entretenido, pero bueno, a uno que le gusta lo encuentra, pero fascinante, po. Mm. ¿Ya? Soy la que lo paso más bien. Bueno, un gusto, ¿ah? Que estén muy bien. Buenas Gracias, noches. profesora. Chao. Buenas noches. Chao. Gracias a ustedes. Que Buenas estén noches, bien. Buenas noches. Profesora. descanse. Buenas noches.